Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Iván Joel Pérez. El día de hoy voy a presentar el siguiente estudio titulado Tectónica y estructuras de la corteza relacionadas con el terremoto de Buc del 26 de enero de 2001, basado en estudios gravimétricos y magnéticos con restricciones sísmicas y sismológicas. El autor principal es el Dr. Mishra. La institución a cargo de este estudio fue el National Geophysical Research Institute en la India, a través de la revista Tectonophysics del año 2005. Este estudio presenta eh, aplicaciones de métodos potenciales y un análisis sísmico para comprender la sismicidad del área de Kutch y su relación con la geodinámica regional. Como contexto, Kutch se ubica en el oeste de la India, en esta región, en la triple unión de la placa india, arábica e iraní, con lineamientos y fallas orientadas de este a oeste y de noreste a sudeste, que pues reflejan la interacción compleja entre estas placas, en el que la placa india colisiona al norte con la euroasiática y la iraní y la arábiga definen los límites occidentales de las fallas, como la del cinturón de islas y la falla de Karachi. Un contexto rápido, pues el terremoto ocurrió el 26 de enero del 2001 con una magnitud de 7.8 en Buc, a aproximadamente una profundidad focal de 24 kilómetros, que causó más de 2.000 muertes, 15.000 heridos y daños económicos valorados en más de 10.000 millones de dólares. El objetivo del estudio es integrar datos gravimétricos, magnéticos, sísmicos y sismológicos para comprender la tectónica profunda y su relación con la sismicidad en la región de Kutch, con un énfasis en las estructuras de la corteza y la acumulación de tensiones que originaron este terremoto. En antecedentes, Kutch ha experimentado varios grandes eventos sísmicos en el pasado, entre los que destacan el terremoto de una magnitud similar en 1819, el terremoto de Angar con una magnitud de 6 eh, en 1956, asociados a la falla del cinturón de islas aquí por el norte, teniendo la falla de Nagar Parker y la parte oriental de la falla continental de Kutch, pues cuya extensión hacia el oeste casi se une con Lapkat a lo largo del arroyo Kori. También sabemos que ha habido al menos 3 terremotos durante los años 2900 a 1800 a.C., gracias a excavaciones arqueológicas. Hablando de las estructuras geológicas de Kutch, pues muestra diversas formaciones y fallas conocidas como F1, F2, F3 a F4 en estas secciones, aquí, acá. La dorsal de Nagar Parker y la falla del cinturón de islas que conforman el margen del norte de la cuenca. Y aquí los puntos grises son aquí en A, E, B, que epicentros de los terremotos antes mencionados. En marco teórico hablaré de los principios de gravimetría y magnetometría. La gravimetría es un principio básico de gravedad que se basa en medir las variaciones de campo gravitacional terrestre causadas por diferencias en la densidad de los materiales del subsuelo. Su fundamento físico es que la gravedad en un punto depende de la masa debajo de este punto. Pueden ser rocas que generan un valor de gravedad más alto eh, o menos densas que generarán un valor pues más bajo. Esta técnica se aplica
utilizando el instrumento llamado gravímetro, que mide las variaciones en la aceleración de la gravedad. La técnica tiene aplicaciones en la detección de estructuras geológicas como cuencas sedimentarias que tendrán una baja densidad, por lo cual una baja medición de la gravedad. Intrusiones ígneas que tendrán por el contrario una densidad alta, entonces una gravedad alta. Hablando de la magnetometría, pues el principio por el que actúa es que mide las variaciones locales del campo magnético terrestre producidas por la susceptibilidad magnética de las rocas. Su fundamento físico es que algunas rocas contienen minerales ferromagnéticos, es decir, hierro, como podría ser la magnetita, que estas rocas afectan al campo magnético terrestre generado por anomalías detectables en la superficie. El instrumento por el que se mide o se aplica esta técnica es un magnetómetro de precisión de protones, como utilizado en este estudio, que mide la intensidad total del campo magnético en nanoteslas. Y esta técnica pues tiene aplicaciones en identificación de intrusiones máficas o ultramáficas, que hablamos de rocas compuestas mayormente por hierro y magnesio. También de fallas geológicas, rocas con magnetización remanente y pues la exploración minera en la que principalmente se buscan metales. En la sección de metodología hablaré de la recolección y el procesamiento de los datos. En los datos gravimétricos pues se midieron 1250 estaciones con el gravímetro, en este caso era un Lacoste-Romberg, y se aplicaron las correcciones topográficas para obtener las anomalías. En el caso de los datos magnéticos, se registró la intensidad magnética cada kilómetro a corte de carretera con un magnetómetro de precisión de protones, corrigiendo por variación diurna y IGRF. La altura se tomó con un altímetro electrónico que se utilizó pues para medir con precisión y nivelación geodésica a través del software Geosoft. En el caso del procesamiento de los datos, se construyó un mapa de anomalía de Bouguer completo y se extrajo el campo regional para aislar las anomalías residuales relacionadas con las estructuras de la corteza. Y pues se modeló aplicando un modelado gravimétrico conjunto, utilizando todos estos métodos, junto a datos sísmicos y de pozo para delinear las fallas y los cuerpos intrusivos en la corteza. Como resultado tenemos nuestro mapa de anomalía gravimétrica completo que muestra pues un alto de gravedad aquí en H1, que coincide con el levantamiento continental de Kach, que se extiende casi hasta Bug. Más al este hay una depresión de la gravedad alrededor de Pachau en L1, aquí en esta región, que representa una cuenca terciaria local. Hay otra depresión de gravedad en el levantamiento de Ouagat en L2, en esta región, separado por una altura de gravedad de H2 que forma parte del propio levantamiento de Ouagat. Las otras alturas de gravedad de H3, H4 y H5, es decir, aquí y acá, corresponden a la unión de los levantamientos de Ouagat y Vela, el levantamiento de Kadir y el levantamiento de Pacham, aquí en la isla Pacham, isla Kadir. Nuestro mapa de anomalía magnética pues es un mapa magnético de intensidad total. En la zona epicentral del terremoto muestran algunas anomalías magnéticas importantes como ML1 y MH1, que son máximos y mínimos, aquí un mínimo y acá un máximo, sabiendo que también hay diferencias en alturas.
y esto pues corresponde al levantamiento de Uagat en este perfil, el cual sirve para modelar las anomalías máxima y la mínima. Tenemos la sección transversal geológica hasta el basamento derivada del modelado 2D de la anomalía de gravedad residual a lo largo del perfil Mundra-Bashau-Andesar, utilizando restricciones desde la sección sísmica de Bashau, y la densidad de las diferentes capas se da en kilogramos sobre metro cúbico. Y aquí pues presenta un levantamiento del basamento de 1 a 2 kilómetros a través de los contactos de F2, F3, pues cuya proyección a la superficie coincide aproximadamente con este conjunto de fallas. En nuestra sección transversal superficial hasta el basamento, pues derivada del modelado de la anomalía magnética, tenemos aquí varios fallamientos como F4, también tenemos fracturas. A lo largo de este perfil pues se muestra un contacto en el basamento aquí, F4, que muestra la variación de la densidad y la susceptibilidad a través de él, y su proyección en superficie pues coincide aproximadamente con la falla del norte de Uagat. El campo regional a lo largo de este mismo perfil se modela para una deficiencia de masa en el mojo de una corteza de aproximadamente 8 kilómetros de espesor. Y ok, en nuestra sección de discusiones tenemos pues las fallas inversas activas de las fallas inversas orientadas de este a oeste y de noreste a sudeste en Kach, que muestran actividad sísmica significativa controlada por contactos profundos con buzamientos de aproximadamente 40 a 60 grados hacia el sur. También tenemos los intrusivos máficos como concentradores de esfuerzo, que aquí estos intrusivos máficos son evidenciados por las anomalías gravimétricas y magnéticas circulares que actúan como foco de concentración de esfuerzos tectónicos, favoreciendo a la tensión en sus bordes y sus alrededores. Y tenemos también la coincidencia espacial con sismicidad regional, que la coincidencia entre fallas modeladas, anomalías profundas y el epicentro del terremoto pues confirman el papel de las raíces de la corteza y la heterogeneidad local de la sismicidad, similar a la placa iraní y la de Suratra. Y pues en conclusión, la solución del plano de falla de choque principal del terremoto de Bu pues indica una falla inversa orientada de este a oeste, que se inclina hacia el sur entre 40 y 50 grados, con base en el epicentro reportado y la profundidad y buzamiento de la falla causal. Su proyección coincidiría aproximadamente con el contacto del intrusivo máfico del basamento, que separa bloques de diferente susceptibilidad y densidad en la parte norte del levantamiento de Uagat y de Andesar. Esta proyección de este contacto en la superficie coincide en la parte con la falla norte de Uagat, y por lo tanto podría estar relacionada entre sí en profundidad o solo en parte de esta falla se reactivó durante el terremoto. Y bueno, eso ha sido todo. Aquí está
mis referencias